Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente reunidos en la Academia del Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel. Agradecidos de Dios Padre Creador por la oportunidad de volver a reunirnos. Otra razón para estar agradecidos de Dios es que la Academia del Discipulado estará volviendo a las reuniones presenciales muy pronto. Ya el domingo se hizo el anuncio, ¿verdad? Todos deseamos esa forma de vida de comunidad y durante este tiempo de prueba hemos aprendido a agradecer a Dios la oportunidad de estar reunidos en el nombre de Cristo. Aunque sea difícil usar una forma tan diferente, ¿verdad?, a la que estábamos acostumbrados, aprendimos que no tenemos que estar cómodos para hacer lo que es necesario hacer. Lo podemos hacer en las condiciones en que estemos, confiando en que Dios nos ayudará. En esa reunión, en el nombre de Cristo, que nosotros hemos estado haciendo de forma virtual, la llevamos a cabo por el medio que Dios nos provee y utilizaremos todos los medios que Dios nos provea para llevar a cabo la tarea que tenemos que llevar a cabo. Gracias a Dios por eso. Hoy vamos a tocar el tema que está presente en la vida del puertorriqueño hoy, que es la Navidad. Y vamos a hablar del agradecimiento por ese nacimiento de Dios hecho hombre en Cristo. También vamos a pensar en el agradecimiento por lo que somos, el cuerpo de Cristo. Lo que Dios hizo para cuidarnos, lo que nosotros somos, y el agradecimiento por su cuidado de nosotros hoy y constantemente. Las cosas que ocurren por la providencia de Dios, ese es su cuidado constante. De eso vamos a hablar hoy. El primer asunto, obviamente, es la Navidad, eso que está ocurriendo, esa celebración que se anuncia y que ya está ocurriendo alrededor de nosotros. Esta es una época especial por la alegría, por la celebración, pero existe un problema serio en esa celebración si estamos confundidos en el motivo de la celebración. La celebración que vemos tradicionalmente en la cultura de Puerto Rico no refleja el relato del nacimiento de Jesús. Eso es un problema muy serio. No debemos pasar por alto eso. Muchas personas van a confundirse y eso va a provocar dolor cuando debería ser lo contrario, felicidad. Nos tenemos que contestar estas preguntas. ¿Es necesario mostrar el verdadero significado de esta época? ¿Es nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo identificar ese problema y buscarle solución? En nuestra comunidad vemos dos celebraciones. La primera, que es la celebración de baile y bebida hasta la madrugada, que sirve para escapar a la realidad y que provoca alegría durante un rato y que dura más tiempo el dolor que eso provoca que la alegría que estábamos buscando. La segunda, la que conocemos como época de Adviento, la espera, la preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Esa celebración conduce a la paz, conduce a la felicidad, conduce a la satisfacción. Es necesario hacer un contraste entre la Navidad, que es tradición social, y la época de agradecimiento por el regalo de la Navidad. Para contrastar esa verdadera Navidad y la falsa, podemos usar una regla, debemos usar una regla, y esa regla siempre proviene de Dios. Y esa regla la encontramos en el primer mandamiento: amar a Dios y al prójimo como Cristo lo amó. El bienestar de las personas, la paz y la salud. ¿Cuál de las dos celebraciones trae eso? De acuerdo con esa regla, podemos señalar cuál es la forma de celebración que trae salud y felicidad y cuál es la que trae dolor. Hoy podemos afirmar que la Iglesia, cuerpo de Cristo, debe ser sal y luz para modelar la celebración del nacimiento del Salvador, y la mejor forma de modelar esa verdadera Navidad es viviendo el agradecimiento por ella. La fuente que trae salud y bienestar al ser humano es el agradecimiento, y el agradecimiento que viene de reconocer
¿Cuál era la condición del ser humano? ¿Cuál era mi condición? ¿Y cuál es su condición como resultado del sacrificio de Cristo? Eso lo vimos en las dos reuniones anteriores. Vimos la importancia y el efecto que trae al ser humano el agradecimiento, la gratitud. Pensar en eso y despertar en nosotros esa sensación de dar gracias a Dios por aquello que recibimos. ¿Cuál de las dos Navidades es la preferida de las personas? Sabemos cuál, ¿verdad? ¿Cuál de las dos Navidades trae paz, salud y bienestar a las personas? Sabemos también. ¿Cuál de las dos Navidades es un regalo más valioso y mejor? Las personas saben eso. Y esta pregunta es importante. Yo puedo ayudar a entender esa diferencia. Yo puedo tratar de hacer la diferencia para las personas. Porque si ignoramos nuestra capacidad, empoderados por el Espíritu Santo, para hacer la diferencia, aunque sea en una vida, no estaríamos cumpliendo el propósito que Dios puso en nuestras vidas. Hoy vamos a reflexionar acerca de la importancia de modelar a las personas nuestros motivos de agradecimiento, los verdaderos motivos de agradecimiento. Vamos a hablar un poquito de la congregación de la iglesia, lo que somos nosotros. Ese es uno de los motivos de agradecimiento que debemos mostrar a las personas. Somos la congregación, la reunión de la iglesia. En una congregación de la iglesia que está reunida en un nombre y en un propósito, ahí estamos nosotros, reunidos para vivir el evangelio en servicio. En Mateo 18 dice: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia junta no es la iglesia reunida físicamente. Se refiere a reunida con un propósito, en un nombre. Tenemos que reunirnos físicamente para poder nosotros recibir la bendición de estar entonces reunidos en un propósito. Ambas se complementan. Se reúne y nos reunimos en un nombre para llevar vida a las personas. La congregación a la que usted y yo participamos es la iglesia que se reúne para oración. Como dicen Hechos, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. La iglesia se reúne para la enseñanza. Como dice en Hechos 20, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Les estuvo enseñando. También la iglesia se reúne para edificar. Dice en 1 Corintios, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno o una enseñanza o una revelación o un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. La iglesia se reúne para el partimiento del pan, que es en la ocasión donde agradecemos y vivimos ese compartir en comunidad, en una gran familia, ¿verdad? En Hechos dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. También nos reunimos para el ejercicio de la disciplina. Como dice en 1 Corintios 5, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu. Y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay ocasiones tan terribles como esta,
no son la mayoría de las ocasiones y no podemos perder el equilibrio pensando que esa es la función única o principal de la reunión de la iglesia, pero ocurre. Es también importante que pensemos un momento en la armonía. La iglesia se reúne en armonía. La congregación de la iglesia exhibe y demuestra, modela a las personas la importancia de la armonía. Como vimos en el Salmo 133:5, un verso que hemos visto tantas veces, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Armonía es equilibrio, es paz, ajuste, correspondencia. Todo eso se da cuando hay esa correspondencia entre las partes de la congregación, cuando se corresponden unas a otras. No significa que cada persona renuncie a su opinión, tampoco significa que cada miembro obedece sin pensar. Se refiere a que las personas pueden tener opiniones distintas, la comunican, eso es bien importante. Consideran su importancia respecto al beneficio del grupo, del colectivo, y deciden entonces lo más conveniente desde ese punto de vista del grupo, para el bien mayor. Esta iglesia que se reúne en armonía para cuidar, para proveer, para nutrir a las personas, nace con el nacimiento de Jesús. Ese es el motivo grande de agradecimiento. ¿Dónde estaríamos nosotros, usted y yo, si Dios no hubiera encarnado para salvarme? Ese nacimiento de Dios hecho hombre para salvarlo de su condición es el verdadero motivo de dar gracias a Dios. Conociendo ese nacimiento crece nuestra esperanza y nuestra confianza. Para explicarnos ese nacimiento podemos utilizar el Evangelio según San Lucas. Ese Evangelio nos ayuda a profundizar en la fe. Lo hace mostrando a Cristo como el Salvador de los hombres y resalta su espíritu de misericordia. Esa palabra nunca la enfatizaremos suficiente. Vamos a usar el Evangelio de Lucas, pero los 4 evangelios nos enseñan acerca del nacimiento. En Mateo nos va preparando para conocer a Jesús y por eso se remonta al Antiguo Testamento. Nos ayuda a conocer la magnitud del mensaje de Jesús que después se va a presentar, que es el Mesías que ya fue prometido desde Abraham. El Evangelio de Marcos se dedica a probar que Jesucristo es Hijo de Dios. La finalidad del Evangelio de Marcos es demostrar con milagros que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, el vencedor del poder de Satán, que padeció, que murió y que resucitó. El Evangelio de Juan está escrito para la meditación. Sobresalen los mensajes y los discursos como manera de ayudarnos a ver la figura de Jesús de Nazaret. A Jesús se le presenta como el verbo, el logos, el principio, la palabra eterna de Dios. Ese Evangelio de Juan es bien simbólico y es apropiado para comprender el significado de los rituales de la celebración de los sacramentos, para ver el ministerio público de Jesús, para ver a Jesús en el marco de los rituales de aquel pueblo judío. Y llegamos al Evangelio según San Lucas, que tiene una finalidad pastoral. La intención de ese Evangelio es la profundización de la fe. Nos muestra a Cristo como el Salvador de los hombres y resalta su espíritu de misericordia. Esa es la palabra. Vamos a ver cómo le enseña Lucas. En Lucas 1, muchos han intentado hacer un recuento de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En ese capítulo 1 del Evangelio, Lucas le facilita a este personaje Teófilo, que es una persona como nosotros, la comprensión del significado del nacimiento,
lo presenta ordenadamente de acuerdo a la manera de pensar de una persona gentil, como nosotros, que no viene del judaísmo. Anuncia el nacimiento de Juan el Bautista como preámbulo, ¿verdad? Que nos va a dar un contexto de la importancia del nacimiento del que viene. Juan le anunciaba, ¿verdad? Anuncia el nacimiento de Jesús. María visita a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y ahí hay un elemento milagroso. No solamente el nacimiento de Jesús es milagroso. Hay un elemento milagroso en el nacimiento de Juan el Bautista. Hay un cántico de María, cántico de agradecimiento que dice tantas cosas. El nacimiento de Juan el Bautista y el cántico de Zacarías, papá de Juan el Bautista. Tenemos la asignación de leer ese capítulo 1 de ese Evangelio de Lucas. Y vamos a ver entonces, no lo podemos hacer aquí por la limitación de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces todo cómo ese hilo va corriendo para describirnos la importancia y las circunstancias de ese nacimiento de Jesús. Nos podemos ver reflejados en ese nuevo convertido que es Teófilo. Lucas quiere confirmarle a fin de que llegue, como dice ahí citándole, a tener plena seguridad. Teófilo era probablemente un nuevo creyente de origen gentil que estaba comenzando a conocer el Evangelio. Es posible que hubiera conocido a Cristo siendo y aquí viene una palabra que no usamos diariamente, un prosélito, es decir, un gentil que primero se acercó al judaísmo y entonces viene a Cristo. Debemos tener presente que al principio el Evangelio crecía en un grupo de judíos. Todavía se mezclaban muchos conceptos judaizantes. Es posible que Teófilo no se sintiera muy cómodo, ¿verdad? En esa nueva comunidad. Era complicado, que estaba compuesta por creyentes de diferentes razas, especialmente tomando en cuenta que él se había adaptado a una sociedad judía que estaba llena de reglas, de dogmas. Ustedes saben cómo era la ley mosaica, ¿verdad? Esa confusión, aún hoy en día nosotros la podemos ver en la actualidad. En muchas personas hay confusión entre las enseñanzas del judaísmo que se recogen en el Antiguo Testamento, lo que los judíos conocen como la Torá, el Tanaj, y el Evangelio que cumplió todas las leyes, que es el Nuevo Testamento. La conclusión de lo que nos presenta el Antiguo Testamento, el anuncio del Antiguo Testamento convertido en realidad en el Nuevo Testamento. No es fácil entender eso. Para Teófilo no era fácil y Lucas se lo describe ordenadamente. El sacrificio de Cristo no derogó todas las leyes que están en el Viejo Testamento. Al contrario, las cumple perfectamente, lo que nosotros no podíamos hacer. Desde ese punto de vista nos conviene a nosotros, igual que a Teófilo, estudiar el anuncio del nacimiento de Jesús, según Lucas lo describe, para entender y para anunciar la verdadera Navidad, para que la gente no siga confundido. La narración de Lucas apunta también al Mesías prometido y Rey libertador de la casa de David, el que usted y yo necesitamos. En Lucas 1 dice: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, para librarnos de nuestros enemigos, para mostrar misericordia. Así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor. Nos rescató del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia. Teniendo en cuenta que su venida es según la promesa y la palabra de Dios, las personas que leen el Evangelio de Lucas pueden tener toda certeza, porque Dios cumple sus promesas. Toda seguridad. Este tema es fundamental y domina toda esa sección del anuncio del nacimiento de Cristo.
Dios cumplirá lo que dice. Nos podemos identificar con Zacarías y Elizabeth, padres de Juan. Nos podemos identificar con Teófilo, aquel nuevo convertido dentro de un grupo y una comunidad diversa, tratando de adaptarse a un mundo al que sentía que no pertenecía. Necesitamos un rey libertador. Nos ofrece confianza saber que Dios cumple sus promesas. Esa es la verdadera Navidad. Decíamos al principio que el Evangelio según San Lucas tiene una finalidad pastoral. Su intención es la profundización de la fe. Necesitamos profundizar en nuestra fe. Nos muestra a Cristo como el Salvador de los hombres y resalta su espíritu de, vuelve esta palabra, misericordia. Si leemos ese Evangelio vamos a sentirnos pastoreados, es decir, cuidados, dirigidos, educados, discipulados. Hay que añadir algo que caracteriza al Evangelio de Lucas. Y es bien importante. Allí vamos a encontrar una enseñanza que tiene un efecto muy particular. Vamos a ir comprendiendo la misericordia de Dios. Y la iglesia, congregación del cuerpo de Cristo hoy en día, necesita enfatizar más la misericordia. Ahí en Lucas encontramos el capítulo de la misericordia, que es el capítulo 15. Se le considera el capítulo de la misericordia porque recoge las 3 parábolas con que Jesús responde a las murmuraciones que hacían los escribas y los fariseos, porque Jesús frecuentaba a los pecadores y se sentaba a comer con ellos. Participaba en un mundo que los religiosos no querían aceptar. En la primera parábola, la de la oveja descarriada, el Señor es el pastor que deja sus 99 ovejas para salir en búsqueda de la que se perdió. En la segunda, se le compara con una mujer que ha perdido una moneda y la busca hasta que la encuentra. En la tercera parábola, que es la del hijo pródigo, Dios es el padre que sale al encuentro del hijo que se había alejado. Un elemento común que está en las 3 es el que expresan los verbos de esas 3 parábolas, que son regocijo y celebración, alegría, gozo, ¿verdad? El pastor llama a sus amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo porque encontré la oveja que se había perdido. Cuando hablemos de la comunidad que nosotros señalamos por sus pecados, los debemos señalar por la distancia que nos separa de ellos o los debemos señalar para decirle, alégrense conmigo porque ya volvieron. La mujer que pierde la moneda llama a sus amigas y a las vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la moneda que se me había perdido. El padre, en el caso del hijo pródigo, le dice al otro hijo, es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. En las primeras 2 parábolas, el énfasis marca una alegría tan incontenible que es necesario compartirla con amigos y vecinos. En la tercera, que es la fiesta que surge del corazón del Padre misericordioso y se extiende a toda su casa. Esta fiesta de Dios por aquellos que regresan a Él arrepentidos es la verdadera Navidad. Es el Dios Padre amoroso. No nos presenta al Dios juez. Será bueno que seamos consistentes, que continuamente enseñemos o presentemos al Dios Padre amoroso y cuidador en lugar del Dios juez, el Dios que se alegra del regreso de su Hijo, que enfaticemos en eso. Con esas 3 parábolas, Jesús nos presenta el rostro verdadero de Dios, un Padre de brazos abiertos, que se trata a los pecadores con ternura y con compasión. La parábola que más conmueve, que más mueve el corazón, porque manifiesta el infinito amor de Dios, es la del Padre, que abraza al Hijo cuando lo reencuentra. Y lo que impresiona no es tanto la triste historia del joven que precipita en la degradación, que se va hasta estar allí con los cerdos. Lo más que conmueve es la palabra decisiva, que ese muchacho dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre.
ese es el acto de la humanidad cuando regresa a los brazos de su Padre. El camino de regreso a casa es el camino de la esperanza, de la vida nueva. Dios espera siempre nuestro reanudar ese viaje. Nos espera con paciencia, nos mira cuando estamos lejos, nos sale al encuentro, nos abraza, nos besa, nos perdona sobre todo. Así es Dios, así es nuestro Padre, y su perdón borra el pasado y nos regenera en el amor. Cuando nos abraza y nos perdona, Dios deshace el pasado, lo deshace. Cuando nosotros, que somos los pecadores, nos convertimos y nos aparecemos delante de Dios, no nos esperan reproches y regaños, porque Dios salva, nos vuelve a recibir en casa con alegría y lo celebra. El propósito de esta reunión el día de hoy es animarnos a mostrar a las personas una Navidad que contrasta con la celebración desenfrenada. Es la época de reencuentro de un hijo agradecido con su padre amoroso. Hay alegría, regocijo, celebración, pero sobre todo hay un motivo: la salvación eterna de todos los que la aceptan. En Lucas 1 decía: no temas porque tu oración ha sido oída. En el amor de Dios se afirma nuestra confianza de que Dios escucha y atiende la oración. Vamos a terminar hoy siempre repitiendo, reiterando nuestro agradecimiento a todos los que nos reunimos en el nombre del Señor, que es el nombre de Cristo. Que Dios nos bendiga.